Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar. ¿No se escucha? Repito. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar. Realmente un inmenso agradecimiento a ustedes, a los colegas que están conectados, por supuesto al Laboratorios MAR, que hace que esto sea posible, y me encantó la participación. Esto está muy bueno por las inquietudes, cómo van participando. El tema que nos solicitó Gustavo fue enfermedad meningocócica, así que lo vamos a desarrollar, no tenemos ningún conflicto de interés con el tema. Vamos a revisar muy rápidamente el agente causal, hacer énfasis en la epidemiología, los factores de riesgo, la enfermedad invasiva, las estrategias de comunicación y un comentario final. Con respecto a Neisseria meningitidis, también como se refirió muy bien, Streptococcus pyogenes es un germen complejo, más conocido desde el punto de vista de su fisiopatogenia. Se visualizó en 1884, de los 50 es la clasificación por serogrupos, y en el año 2000 estuvo el genoma completo, y esto fue un gran adelanto porque permitió el desarrollo a punto de conocimiento del genoma, una innovación en vacunas que es la tecnología reversa, es decir, a punto de partida del genoma, investigar distintas parcelas como inmunógenos, salir un poco del esquema clásico de las otras vacunas. La aportación de Neisseria meningitidis, el grupo más importante es el de los adultos, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes, que llega hasta un 16% en los periodos interepidémicos. Si bien la carga de enfermedad está ahí, eso es lo que justificó la inclusión de la vacunación de los adolescentes en nuestro calendario nacional, notemos que todos los grupos de edad pueden ser portadores. Algo que es muy poco conocido, incluidos los lactantes, un 1-2%, y hasta un 9% en los escolares. Aumenta con la edad y el bajo nivel socioeconómico, y la duración de la aportación es variable. Puede ser desde días hasta semanas. La historia de la enfermedad meningocócica en la Argentina, desde que tenemos registros, se inicia en el siglo pasado, en la década del 70, con la epidemia del 75 al 77, importada de Brasil, que fue producida por el serogrupo C. Después de ese predominio del C pasamos al predominio del B. Esto lo vamos a remarcar porque es como que se está repitiendo la historia. Terminamos en el 77, ya intraepidemia de B teníamos serogrupo de C, teníamos serogrupo B, arranca en el 78 ya el predominio del serogrupo B, y la epidemia fue en el 91-93. O sea que tiene un comportamiento absolutamente distinto de lo que pasa con los periodos epidémicos de serogrupo C y del B, que tienen un comienzo abrupto. Acá, en el caso de B, va aumentando muy progresivamente. Tenemos otra vez el cambio de serogrupo, 96-98, la epidemia de C, que fue la última epidemia de C. Después el cambio, alternaron B y C, hasta que en el 2001 emerge el serogrupo B y produce la epidemia, que va del 2008 al 2013 con distinto impacto según el área del país. No fue homogénea como pasó con las epidemias de serogrupo C. Ustedes se acuerdan la que tuvieron en Santa Fe en este periodo, con los pedidos populares de traer la vacuna. Y la epidemia de serogrupo W, entonces 2008-2013. Tenemos también circulación con baja frecuencia del serogrupo X. O sea que ya es un serogrupo que desde el punto de vista de la
profilaxis activa por vacunas queda fuera. Y en la vacuna tetravalente tenemos el serogrupo A, que en nuestro país nunca se registraron casos de enfermedad invasiva meningocócica por el serogrupo A. Y de nuevo el entrecruzamiento de las curvas, esta vez después de la epidemia del grupo W, a partir del año 2015 comienza el predominio del serogrupo B. Estamos en un periodo de neto predominio del serogrupo B. Y acá en la serie del total país del 2010 al 2022 vemos el entrecruzamiento de las curvas entre W, que está en verde, y B, que está en azul, y cómo nos está yendo. Con respecto a los factores de riesgo, son los mismos que para cualquier enfermedad invasiva por bacterias gram negativas, pero también para las gram positivas, como citó Gustavo, con respecto a Streptococcus piógenes. En el caso de los tratamientos con anticuerpos monoclonales, el que tiene mayor factor de riesgo es el culizumab. Y en los chicos, la falta de lactancia, la edad menor de 2 años, también el antecedente de infección viral, el humo de biomasa, esto con la urbanización descontrolada, las condiciones habitacionales, sobre todo en la periferia de los centros urbanos, es un factor muy importante porque se calientan con lo que pueden, ¿no es cierto? Unos leños, el brasero, esto importa para meningo, importa para Streptococcus piógenes, importa para Haemophilus influenza B, que estamos volviendo a tener casos de enfermedad invasiva y lo relacionado con la ocupación y socialización. Con respecto a la enfermedad invasiva, acá, igual que en la enfermedad invasiva de cualquier otra etiología, estamos corriendo contra reloj, porque la vida de esa persona se juega en la oportunidad de la consulta y la oportunidad del diagnóstico temprano y el inicio del tratamiento. Comienza bruscamente y evoluciona muy rápidamente. Es el síndrome febril con exantema, que puede ser eritemato maculopapular o directamente con el exantema hemorrágico, inicialmente petequial, y acá volvemos a la importancia del comentario de la mamá de Andrea, ¿no es cierto? Un niño, sobre todo un niño pequeño, que consulta con síndrome febril, además de una cuidadosa anamnesis, tiene que ser desvestido y revisado completamente con buena luz. Fiebre y una petequia, es un paciente que se interna. Esto es una condición básica, porque le damos el antitérmico, se va a la casa, vuelve chocado para ingresar directamente a una unidad de cuidados intensivos. Ese comienzo brusco, esa evolución muy rápida, ¿a qué nos llevan? A la posibilidad de secuelas o el desenlace fatal. Por eso, enfermedad meningocócica, por estas características evolutivas, impacta, y cuando el caso se produce en un jardín de infantes, en una escuela, al otro día está en la primera hoja del diario. Esto es así. El impacto es muy grande y tenemos casos aislados y epidemias. Las epidemias están descritas desde comienzos del siglo XIX. Las formas clínicas de presentación, la meningoencefalitis a líquido claro. Si esa consulta es temprana, hacemos el diagnóstico muy tempranamente también, practicamos la punción lumbar, tenemos la posibilidad de un examen citoquímico normal. Aunque el aspecto sea límpido, el examen citoquímico sea normal, ese líquido cefalorraquídeo debe ser enviado a cultivo, porque está Neisseria meningitidis, y a las 24 horas, oh sorpresa, a veces los microbiólogos que no tienen mucha experiencia con este microorganismo, era límpido, era normal, y está el meningococo, y sí. Por eso no se descarta ninguna muestra, siempre se envió a cultivo más una muestra invasiva profunda como es líquido cefalorraquídeo. Las meningoencefalitis están representando alrededor del 70% de los casos. La sepsis es otra forma, la sepsis sobreaguda, la meningococcemia con o sin meningoencefalitis. Esto también va a depender de la oportunidad del diagnóstico. Si el diagnóstico es muy rápido en esas primeras 24 horas, a lo mejor no tuvo tiempo de la respuesta inflamatoria de generar la meningoencefalitis. Si es un poquito más tardía, puede tener
una meningoencefalitis a líquido claro con alteración citoquímica o una meningoencefalitis purulenta. Si es una purulenta, siempre es un elemento de mejor pronóstico. Lo mismo que en los análisis del laboratorio clínico de rutina que tenga un recuento y fórmula leucocitaria con leucocitosis neutrófila. Eso es una buena respuesta y una señal de evolución favorable dentro de lo reservado del cuadro. Y la bacteriemia se presenta sobre todo en los lactantes en un 1 a 5% y el riesgo de meningitis está en alrededor de la mitad de los casos. Más de una vez nos pasó, ese lactante febril que se interna, que se hacen los estudios, no tenemos datos orientadores del laboratorio clínico, evolución favorable, 48, 72 horas se va de alta, y el laboratorio de microbiología nos dice, desarrolló una Neisseria meningitis, urgente a buscarlo a la casa y ese bebé está fenómeno, pero nuestras coronarias no quedan fenómeno, porque eso pasa. Y, perdón, las otras localizaciones que son poco conocidas, conjuntivitis, faringitis, proctitis, infecciones genitourinarias, son localizaciones de Neisseria meningitis que pueden tener impacto en pediatría, sobre todo en los adolescentes, pero que son un problema de los adultos jóvenes. Que esto tiene que ver con determinadas prácticas sexuales, sobre todo los hombres que tienen sexo con hombres. En la enfermedad invasiva por meningococo B, hemos tenido la oportunidad de asistir de formas clínicas de pacientes exclusivamente con neumonía. Neumonía bacteriémica con el rescate en los hemocultivos de meningococo B. Y la artritis, la osteoartritis, que es otra localización, pero infrecuente. La única serie que está publicada en el país de artritis por Neisseria meningitis es la experiencia del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, publicada por el doctor Eduardo López. Y la enfermedad invasiva con el exantema hemorrágico de cualquier tipo, plantea el diagnóstico diferencial con otras bacterias gram negativas, Haemophilus influenza, tenerlo en cuenta, y la enfermedad invasiva por cocos gram positivos. Por los cocos gram positivos, como neumococo, como Streptococcus pyogenes, ocurren aproximadamente el 5 al 10% de los casos. Eso a propósito del comentario de Juan Carlos, me decía que uno está mentalizado, enfermedad invasiva con exantema hemorrágico, pensar en Neisseria meningitis. Otros cocos gram negativos como Haemophilus, reitero, y los gram positivos pueden producir con las mismas características clínicas, son absolutamente indiferenciables. Las complicaciones, el edema cerebral, convulsiones, ventriculitis y ependimitis de rutina, se recomienda en los casos de meningoencefalitis hacer una ultrasonografía al ingreso y otras según las necesidades evolutivas, en el caso de los lactantes con fontanela permeable, para tomografía o resonancia ser prudente y cumplir con los criterios. Hidrocefalia también, los infartos venosos y periarteritis. Las artralgias artritis infrecuentes, la necrosis de piel y partes blandas, va a depender de la profundidad de esas lesiones tromboembólicas. Se puede llegar a la amputación, que puede ser espontánea, porque por la tromboflebitis se comporta como una gangrena seca, o puede ser necesario la amputación quirúrgica. Y la pericarditis, que es una complicación infrecuente, la hemos visto sobre todo en pacientes fin de la escolaridad primaria o adolescentes y en el periodo de convalescencia. Al alta o cuando ya están en condiciones del alta hospitalaria. Las secuelas en más del 10%, la hidrocefalia, la hipoacusia de grado variable, recomendamos la práctica de los potenciales evocados visuales y auditivos antes del egreso hospitalario para un manejo oportuno de la falencia, el déficit cognitivo en los seguimientos prospectivos, esto se detecta inexorablemente cuando se hace el seguimiento a través de los años, puede haber déficit visual, paresias o parálisis, la discapacidad motora va a estar determinada por las amputaciones, fíjense, son los casos de la
epidemia de Nueva Zelanda. Nosotros tenemos muy baja frecuencia de amputación. Realmente en la experiencia del Sol María son casos anecdóticos los que hubo que llegar a la amputación y la posibilidad de presentación de epilepsia. La letalidad por la enfermedad meningocócica, estos son los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación, preocupa porque fíjense, 2018 la letalidad era del 15%, luego una disminución, también observen cómo disminuyeron los casos en el periodo pandémico con el confinamiento, lo mismo que se mostraba para Streptococcus pyogenes, para gripe, para la entidad que ustedes quieran, estuvimos encerrados, no tuvimos socialización, entonces todo lo que sea transmisión respiratoria disminuyó. En el año 2022 un aumento del número de casos, pero la letalidad es muy alta. Es una letalidad muy alta y esto está relacionado ¿con qué? Con la calidad de la atención. Es de nuevo la oportunidad del diagnóstico y el acceso a las medidas adecuadas. O sea que esto es un llamado de atención. Con respecto a las estrategias de vacunación, por ser una enfermedad infrecuente, no hay posibilidad de hacer estudios de eficacia como estamos acostumbrados, 15.000 personas a vacunar, mitad placebo, mitad vacuna. Entonces, lo que se hace es la licencia de uso de vacunas basados en la respuesta inmune, que se puede medir. Lo que es óptimo es por la actividad bactericida del ser humano, que el título tiene que ser mayor o igual a 1 en 4 por serogrupos. Puede ser utilizado la actividad bactericida del suero de conejo, en ese caso el título es mayor a 1 en 8. O sea que en esto se hace homologación por la calidad de la respuesta. No me quiere. Por la calidad de la respuesta inmune. Y la historia de las vacunas comienza a principios del siglo pasado. En los 70, los 80 ya se usaron las vacunas polisacáridas. En nuestro país usamos la vacuna monovalente polisacárida C en la epidemia del 75 al 77. En el 2000 las vacunas conjugadas, de los 80 al 2000 para el serogrupo B, lo que se llamaron las vacunas a medida, que son las vacunas preparadas con la cepa causal de la epidemia, 2000 como dijimos el genoma, y en el 2012 las primeras vacunas por tecnología reversa, que fue la vacuna meningocócica B. Arrancó de nuevo. Entonces, la historia, monovalentes, después las bivalentes, la AC, trivalente ACW, las tetravalentes que tenemos distintas vacunas disponibles. Las conjugadas, como todas las otras vacunas conjugadas, la ventaja de la respuesta de células T y la inducción de memoria inmunológica, y que las podemos utilizar desde las 6 semanas de vida. Esto es histórico, ya no se producen más. Las vacunas meningocócicas C conjugadas, y vamos a las vacunas meningocócicas conjugadas tetravalentes, que tenemos a toxoide diftérico, que es la Menactra, al CRM 197, que es la vacuna Menveo, que como todos saben es la que tenemos incluida en el calendario nacional, las conjugadas a toxoide tetánico, que tenemos dos, que son las marcas registradas Nimenrix y Menquadfi. La que tenemos en el calendario, la Menveo, se puede administrar a partir de las 6 semanas de vida, y hubo distintas presentaciones para modificar el calendario nacional para rotar a la Menquadfi, que es una vacuna de una sola dosis, pero a partir de los 12 meses de edad. Eso quedó ahí en la mesa de discusión a raíz de la situación epidemiológica que tenemos, que es el predominio del serogrupo B. Hay vacunas que no llegaron a nuestro país, como la meningocócica SIC, la conjugada a Haemophilus influenza. Todas las conjugadas tienen 10 microgramos de polisacáridos para cada uno de los serogrupos,
Y esto es lo que pasó con respecto al número de casos y las tasas de incidencia en la línea con respecto a la enfermedad meningocócica en el periodo 2010-2020. Dijimos que era una enfermedad infrecuente. Fíjense, vamos a omitir 2020 y 2021 por los años pandémicos. 2022 estamos con una tasa de incidencia de 0,16. 0,16 por cada 100.000. ¿Nos ubicamos? Entonces, acá es cuando vienen los distintos tipos de planteo. Es una enfermedad infrecuente, pero por supuesto, al que le toca es el 100%. Y tenemos una vacuna incluida en el calendario nacional. Cuando la vacuna fue incluida en el calendario nacional, que fue en el 2015, teníamos tasas de incidencia que eran alrededor del 0,30 por 100.000. Y efectivamente, como saben, no empezó en el 2015 la vacunación, sino que empezó en el 2017. Y lo otro, eso era global. ¿Qué pasa con la carga de enfermedad? Nosotros tenemos la carga de enfermedad, como es toda la experiencia de ustedes, ¿no es cierto?, por trabajar en pediatría, en el menor de 2 años. Y sobre todo en el menor de 1 año. Por eso necesitamos la vacunación en etapas tempranas de la vida para evitar esto. Si bien tenemos en todos los grupos de edad la mayor carga y las mayores tasas de incidencia, la tenemos en el grupo de los menores, ¿cuántas salió? De los menores de 2 años. Y esta es la historia de lo que nos pasó del 2001 al 2013. Lo que está en color más clarito es el grupo W y tenemos en color celeste el grupo B. Vemos a través de los años de pronto la convivencia de todos los serogrupos. El que tiene la menor frecuencia pero igual tiene potencial epidémico es el serogrupo Y. Y del 2013 al 2016, acá tenemos el número de casos. Y cuando se resolvió en la Comisión Nacional de Inmunizaciones la estrategia de vacunación, se optó por este esquema: vacunar a los menores de 1 año y vacunar a los 11 años. ¿Por qué? Porque es el grupo de adolescentes, es donde tenemos concentrada la aportación. Y la estrategia de vacunación universal, por supuesto, fue con la vacuna Menveo, con el esquema reducido de serie primaria, con las dosis a los 3 y a los 5 meses y el refuerzo a los 15 meses. Fue una vacuna que tuvo problemas de provisión desde el inicio de la estrategia, lo que llevó a que en agosto del 2018 la Autoridad Sanitaria Nacional dispusiera la interrupción de la vacunación en los adolescentes, lo cual generó un impacto importante, tanto en salud, la conmoción por la interrupción de una vacuna del calendario. Y también la tenemos incluida en las personas con factores de riesgo y como vacuna mandatoria en todo el personal de los laboratorios de microbiología. Todo el personal de los laboratorios de microbiología tiene que estar vacunado con esta vacuna. ¿Y qué nos pasó del 2017 al 2022? Esto es la cobertura con vacunas meningocócicas. Mejoramos en la cobertura de los 3 meses, que está alrededor del 85%, cae al 80% en la segunda dosis. Como tomamos 2022 no tenemos todavía refuerzo, y el valor que tenemos en los 11 años son el grupo de edad peor vacunado, con las coberturas más bajas. Alcanzamos un 78% el año pasado, o sea que nunca alcanzamos coberturas que podríamos considerar útiles, porque necesitamos coberturas del 90% y más. Cuando se incorporó la estrategia, ¿qué esperamos? Disminución de la aportación, de la morbimortalidad,
no estamos cumpliendo con esto, y sí la reducción en los costos en salud, en consultas, antibióticos y métodos diagnósticos, y por supuesto la reducción de los costos indirectos por lo que significa en la familia. Con respecto a las vacunas meningocócica B, a partir de la tecnología reversa del genoma se identificaron distintos componentes antigénicos, por A, el NAPS, el factor de unión a la proteína, y con esto se desarrollaron las nuevas vacunas. Previo, en B teníamos las vacunas preparadas con membranas vesículas de membrana externa. Ustedes tienen amplia experiencia con la Bamengog BC, igual que nosotros en la provincia de Buenos Aires, la dejamos ahí. Noruega produjo una vacuna Melmac que se utilizó en su epidemia por B15P17 del 84 al 86, y la última epidemia fue la de Nueva Zelanda con la B4P17, que el componente por A está incluido allá. En esta vacuna, a ver si va una sola. No, deja, camino. No hay problema. En la Bexero. La vacuna Bexero es la primera que tuvo licencia de uso en el año 2012. Hay otra vacuna, Bexero es de Glaxo, hay otra vacuna que es de laboratorios Pfizer, que también está con el factor de unión al factor H, y no hay intercambiabilidad en las vacunas. Estas vacunas tienen licencia de uso. La diferencia es que la vacuna de 4 componentes se puede administrar desde etapas tempranas de la vida, mientras que la vacuna de Pfizer tiene licencia de uso a partir de los 10 años. Los 4 componentes que habíamos visto en el otro gráfico: la proteína de unión al factor H, el antígeno de unión a la heparina, la adesina A, y la por AP14, que es la de la epidemia de Nueva Zelanda. Y que contiene 50 microgramos de 3 componentes, y de la proteína de vesícula externa 25 microgramos. Estamos hablando de la vacuna de 4 componentes. La calidad de la respuesta fue medida por actividad bactericida del suero humano. Tenemos el dato basal para cada uno de los componentes, la respuesta con primera dosis, la respuesta con segunda dosis y el refuerzo. O sea que la calidad de la respuesta es la adecuada. ¿Qué nos pasa? Los serogrupos, los linajes que nosotros tenemos del serogrupo B son diferentes, nuestro comportamiento es casi único a nivel mundial. Y cuando se estudió, estos son datos viejos que no fueron actualizados, y esto es una enorme falencia. Cuando se estudiaron la cobertura por los tipos de antígenos en cepas aisladas 2010, 2011 era del 37%, y en cepas aisladas de adolescentes 79%, y 71% en lactantes. Esto hizo que desde la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y la Autoridad Sanitaria Nacional se dejara en espera la mesa de discusión a tener datos más actualizados. Esta vacuna se administra a partir de las 6 semanas de vida, puede ser en la serie primaria o con una serie abreviada, tal como usamos para neumococo, ¿no es cierto?, con las dosis a los 3 y a los 5 meses, y necesita un refuerzo como todas las vacunas en el segundo año de vida. Y la otra es la vacuna que se administra a partir de los 10 años de edad, y que solamente está preparada con el factor de unión a la proteína H, y se administra en 2 dosis
separadas por 0 y 6 meses, o puede utilizarse un esquema acelerado de 3 dosis, 0, 1 y 4 meses, y un refuerzo al año de la última dosis. Esta fue la vacuna que inicialmente tuvo una licencia de uso de emergencia en los Estados Unidos por los brotes de enfermedad invasiva meningocócica en las universidades. Fue la vacuna más utilizada, y con, la utilizada, mejor dicho, y con la que controlaron los brotes. Y como comentario que necesitamos, educación para la salud. Esto es importante en la comunidad en 2 aspectos. Por un lado, el cumplimiento del calendario nacional de vacunación, y por el otro, la consulta oportuna, que es lo que venimos remarcando en las distintas enfermedades ante la alteración del estado de salud. Necesitamos un programa comunicacional en vacunas. Como ustedes saben, desde el año 2014 venimos en caída libre con respecto a las coberturas, y esto se acentuó muchísimo a partir de la utilización de las vacunas para la prevención de la COVID. La capacitación periódica del equipo de salud. Esta es una enfermedad que puede estar guardada por lo infrecuente. La notificación inmediata, porque acá son acciones de control en los convivientes sin contactos. Mejorar la vigilancia por el laboratorio microbiológico. Hay instituciones que solamente llegan a meningococo, no tienen la posibilidad de identificar el serogrupo. Bueno, tener establecida la cadena de derivación para saber de mínima frente a qué serogrupo estamos. Lograr coberturas vacunales iguales o mayores al 90%, y por supuesto el objetivo de máxima es desarrollar vacunas universales a partir de antígenos comunes, lo cual es probable que se consiga a punto de partida del genoma, y eliminamos el problema de coberturas por serogrupos. Y con eso terminamos, recordándoles que el 24 de abril es el Día Mundial contra la meningitis, estas 24 horas que son clave para la evolución de la persona, y que está la meta de la Organización Mundial de la Salud, que es una meta muy ambiciosa, que es eliminar las meningitis para el año 2030. Nosotros venimos un poquito para atrás porque estamos volviendo a tener meningitis neumocócica, meningitis por Haemophilus influenza B. Y muchas gracias de nuevo, y a disposición para las preguntas. ¿Preguntas? El equipo de epidemiología. ¿Cómo están? Pero muy bien, ahí Meli me hizo acordar de algo que no lo nombraste, así que, y que nos llama siempre, es lo que más nos alerta a nosotros cuando hay una meningitis, las profilaxis a los contactos. Y bueno, sobre todo cuando es un chico escolarizado, y las nuevas opciones, que ahora, no sé, el Mensa estaba la opción de acitromicina, que se usó en Rosario en los últimos, en el último caso, porque no siempre hay rifampicina jarabe, y chicos chiquititos, así que bueno, quería preguntarte eso y la opinión, porque bueno, es algo, y la importancia también de la notificación, porque a veces el médico le da a los familiares la profilaxis, pero si es un chico escolarizado o que tiene contactos en otros lados, es la importancia de nosotros desde la salud pública de la profilaxis, y bueno, y luego vigilar que no aparezcan casos secundarios. Muchas gracias por la pregunta. El que está atendiendo el paciente siempre es el primero que hace el control del foco. A la mamá, al papá, le hacemos la quimioprofilaxis. Nosotros, de manera muy práctica, madre, padre o el que esté acompañando a ese chico, para que no se olvide con el estrés y todo, le hacemos directamente la dosis de ceftriaxona. Con una monodosis de ceftriaxona estamos, y si se le entrega el jarabe, los comprimidos para que lleve, y enfatizando la importancia de hacer la administración cada 12 horas los 2 días. Hemos tenido casos secundarios, porque la mamá o el papá se llevó los envases o los blisters, y cuando se presentó un conviviente caso secundario y fue el asistente social, los tenía hermosos todos en el botiquín, nadie ya tomaba. Por eso,
¿A dónde voy con esto? A ser muy cuidadosos. Eso nos pasó una vez, nunca más. Pero siempre se aprende. En situaciones que se piensa que no va a cumplir, usar la monodosis de extracción. Esto es lo más práctico. Con respecto a citro, si les fue bien, me alegro. Personalmente no es una quimioprofilaxis. Fue muy discutido, por eso te digo. No es una quimioprofilaxis que convenza por el espectro. Bien. Bueno, porque nosotros estamos frente a una bacteria negativa. Hay dificultades porque siempre la rifampicina se quita, vamos a ser honestos, del programa de tuberculosis, porque en general no está la previsión de comprar un stock. Aparte de lo que se compra para el programa de tuberculosis, tener un stock de rifampicina para control de foco. Meningitis, porque ojo, es meningo y hemófilos. Sí, sí, exacto. Son dos situaciones en las cuales vamos a usar la quimioprofilaxis. Así que eso piénsenlo. Si no tienen rifampicina en los contactos, en una salita, en un grado, y bueno, usemos al citro, porque ir con la ceftriaxona implica una movilización, lo hemos hecho. Con buen soporte municipal o de la provincia se puede hacer, y siempre la reunión previa con los padres, antes de indicar la quimioprofilaxis, para bajar el nivel de pánico y explicar la importancia que se cumpla con eso, y que si vamos a usar ceftriaxona, que es un pinchacito, pero que es mucho más beneficioso que el riesgo de enfermedad. Así sí, que ese sería el manejo. Nosotros desde la provincia lo tomamos desde epidemiología siempre, o a veces con la municipalidad. El médico tratante siempre le da a los familiares directos, pero después el resto lo tomamos nosotros, y siempre es con rifampicina. La verdad que siempre para pediátricos con rifampicina. Lo que tenemos es una compra acá en el Hospital Lasia de un stock de rifampicina para estos casos, y también hay en el Hospital de Niños en la Norte de Rosario. Pero bueno, a veces pasa que se venció, nadie se dio cuenta y no teníamos del programa nacional, pero esto fue el programa de tuberculosis, digo, esto fue una discusión muy grande, porque bueno, justo pasó en Rosario, hubo varios casos medio seguidos, hubo justo 2 hermanitos, uno que falleció de 11 meses, y el hermanito de 9 años, o 11 años, ya no me acuerdo de la edad, pero fue ahora hace poquitito, y había que dar quimioprofilaxis, y bueno, y desde la municipalidad decidieron dar acitromicina, y la bibliografía fue el Mensa, o sea, el soporte, y nosotros teníamos la rifa, y yo quería que le den la rifampicina, pero dijeron, no, ya está, es acitromicina, y bueno, por eso entonces, le fue bien. Comuníquenlo, porque le fue bien, pero no, fue así como nos llamó no nos gustó mucho. Manotazo del ahí André por ahí sabe del caso. La estrategia es esa, que el equipo de farmacia del hospital compre. Sí, nosotros hicimos eso. El cronológico de cuándo se está venciendo, sí. porque tuberculosis. Sí, acá no sé, no, pero en Rosario sí. Sí, en Rosario. Lo que no se nos vence porque tenemos bastantes salidas, entonces lo vamos renovando todos los años. Yo, Caro, con respecto a esto lo busqué, porque la verdad que la consulta me llegó. Te cuento en el interior que el centro de salud tenía ceftriaxona y estaba dispuesto a salir con el ceftriaxona, y le dijeron que no. Y la verdad que lo único que encontré es una recomendación de excepción, que tengo el artículo, después te lo paso, de la Asociación Española de Pediatría, que dice que si uno no tuviera nada, que si uno no tuviera alternativa, es una alternativa que se podría utilizar, pero no es el estándar de oro. Entonces, me parece que esto está interesante, y como aporte, como se están revisando las normas nacionales de inmunizaciones, yo le pedí a la gente de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles que cuando revisen meningo, se revisen las indicaciones de profilaxis, porque en realidad uno no tiene, la norma legal que tiene, no está incluido la acitromicina, viene gran volumen de acitro por remediar, pero que sería interesante que tengamos normatizado esto para los casos, ¿no? Es importante, la CIP también lo plantea, lo deja boyando, pero con gran interrogante. Sí, Juan Carlos. Hará unos 15 años tuvimos un brote, casos de meningitis por meningo en Alto Verde. Un chico de 14 años murió y se le había dado la indicación de la rifampicina.
nos quedó la duda si se la había tomado o no, pero a raíz de eso revisamos y el fracaso por rifampicina ha aumentado, no es la eficacia que tenía la quimio antes. Personalmente, bueno, de ahí lo que leímos, lo más eficaz o lo más recomendado es la conducta, creo que eran 150 miligramos de ceftriaxona, una sola dosis. Me parecía que ante una enfermedad tan grave, ese siempre nos quedó la culpa, ese chico nos podríamos haber asegurado. Y lo otro, la opción es, si para dar oral, si no hay Rifan, tiene que ser ciprofloxacina. ¿Por qué no? No por los datos que tiene el Instituto Malbrán de sensibilidad. Hay resistencia a la ciprofloxacina en las cepas de Neisseria meningitidis. Nos costó muchísimo, sobre todo con los infectólogos de adultos. Bueno, ese es un tema para rever. No sé, están los microbiólogos, revisen localmente, ya que tienen tan buenos datos, qué pasa con la sensibilidad. Porque, por ejemplo, en el caso de nuestro hospital, aislado meningococo, es el mismo personal del laboratorio de bacteriología que hace el perfil de sensibilidad-resistencia. Entonces, esos datos son localmente importantes porque puede ser diferente de cuando decimos total nacional, no usar cipro, a lo que esté pasando. Lo desconocía, Silvia, porque la recomendación que yo había leído era usar cipro. Sí. No, esto enriquece muchísimo. Enriquece muchísimo. ¿Algún otro comentario? Si no vamos. Había uno que vino. Sí, previo. Sí, que estaba preguntando respecto a que tenía certificados. Hay un archivo histórico de tipos y marcas de vacunas utilizadas y aprobadas en el país, aunque estén en desuso actualmente. Las vacunas que estuvieron fue la meningocócica AC, vacuna polisacárida en la década del 70, después siguió la vacuna, sí, pero para que voy en orden. Meningocócica AC polisacárida. Después estuvo la vacuna meningocócica C conjugada, después la Bamengoc, y después ya las vacunas tetravalentes. Eso sería teórico, no sé si por la web está accesible un acceso en la MAT que muestre la licencia de uso de las vacunas, pero esas fueron las vacunas utilizadas más las contemporáneas. Funcionó mejor el micrófono. En el Congreso de Pediatría 2019 nos dijeron que el meningococo tipo B era responsable del 60% indicar como complemento de sigue siendo entre el 60 y el 70% de los casos de enfermedad meningocócica, el serogrupo P como primer agente causal. Por supuesto, Menveo la tenemos en el calendario nacional. El punto de BEC0 es la accesibilidad que tiene que ver con los costos. El que puede, por supuesto, y es como se está vacunando los que tienen las prepagas, ¿no es cierto? Tienen el esquema de tetravalente más BEC0. Bueno, de la cipro ya hablamos. Debe usarse o rifampicina o ceftriaxona y ya está. ¿Nada más? Bueno, y Julio, un cariñoso saludo y muchas gracias por estar en la web. Julio, bueno. Nada más. No voy a hablar aunque no tenga micrófono. No, nunca supimos por qué, pero nosotros desde el 93 tenemos un canal endémico de B terrible, arriba del 90%, casi no tenemos otros meningos, y también tenemos creo que un clado clono, no sé cómo se dice clado, me parece que sí, ¿no? Un clado especial en la provincia de Santa Fe, así que nos debemos algún estudio con respecto a esto, pero sí, nuestra
Digamos, si uno analizara la protección que damos con la vacuna Membeo para la población santafesina, no estaríamos cubriendo la enfermedad meningocócica, pero como dijo Silvia, el genio epidemiológico de meningo no sabemos nunca qué va a pasar. No, B no está cubierto. En el esquema del calendario de vacunación B no está cubierto. Es interesante, estaba sacando la cuenta. ¿Ustedes no tuvieron epidemia de W en Santa Fe? ¿Zafaron? Porque son 30 años de B. No, seguramente no ocurrió, pero tenemos de enero a marzo que estamos siempre en el límite de estar en brote por la concentración de casos en Y está ciudades. relacionado con las colonias de vacaciones, porque nosotros en Provincia de Buenos Aires hemos tenido brotes relacionados con las colonias de vacaciones. Hay brotes importantes. La cantidad de casos, sobre todo más en el sur, es la cantidad de casos. Igual digo, también hubo algo que nosotros cambiamos, nosotros muy precozmente empezamos a utilizar PCR en tiempo real para germen indeterminado o pacientes que venían con meningitis con antibióticos, con uso de antibióticos previos. Así que nuestro reporte de la, digamos, De etiología mejoró la calidad. Al tener PCR, seguro. Y otra cosa que quería comentarles, porque seguramente lo van a escuchar en la presión esta, que está padeciendo la CONAIN que integra ATEA, está para la inclusión de la vacuna meningocócica B, la VEX0, que hay estudios que demuestran inmunidad cruzada para otros serogrupos, incluso un estudio australiano ya saliendo de las enfermedades invasivas para Neisseria gonorrhoeae. Entonces ese deben saber que es un caballito de batalla, ¿no? Así que tiene una misión compleja con respecto a profilaxis activa meningocócica la CONAIN. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios. No, no hay más. En la Simplemente web como tampoco. laboratorio queríamos agradecerle primero a los disertantes, permitirnos ser facilitadores de este evento, agradecerle a todos la presencia acá, obviamente agradecer a todos los que están del otro lado, y los que están acá tienen el poder deleitarse ahora con un lunch que pusimos al final. Así que gracias por estar y un placer poder estar acá y ser facilitadores. Bueno, muchas gracias a todos.